Buenas tardes. Gracias, Javier, Arnaldo, por cederme la palabra. Soy Fernando Beltrán, como sabéis algunos, director de este ciclo El color de las palabras. Estábamos muy preocupados por el puente, la asistencia. Es muy emocionante veros aquí. Muchísimas gracias. Y hablando de emoción, pues no podemos empezar, por supuesto, sin acordarnos todos pues, del drama que estamos viviendo ahora mismo y mucho más desde un ciclo que se llama El color de las palabras. Todos sabemos que si hay una tierra en este país nuestro que ama la luz, que ama el color, que lo tiene hasta las palabras en el principio de sus himnos, de sus canciones, lo tienen sus poetas hablando de la llum, del color, de la luz, en fin, Vicent Andrés Estellés y muchos más. Lo tiene Joaquín Sorolla, estos días se termina el centenario un poco de celebrar, en fin, es la tierra de la luz y del color. Queremos enviarles desde aquí, enviar a Valencia, con la que estamos unidos varias de las personas que intervenimos hoy mucho, pues un abrazo muy grande. Yo diría que algo más, unirnos a esa imagen tan maravillosa que hemos visto todos ayer, unirnos a esa caravana muchedumbre que cruza el puente y que llega antes que nadie con su fregona y su cubo. Entonces, ya que estamos en el lugar de las alegorías, en el Museo del Prado, en el lugar de los símbolos, en el lugar sobre todo de las imágenes y en nombre también de Belén y de Ada, pues vamos a hacer un símbolo y yo diría que con un cubo en la mano y una fregona en la otra, pues cubo y fregona estamos con Valencia. Bueno. Bueno, pues vamos a la feina, como dirían en Valencia, y vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy, o la conferencia de hoy. Hace unos días, en Dublín, y fascinado aún tras visitar el taller del pintor Francis Bacon, me acerqué a la National Art Gallery y en una de sus salas di de pronto con un pequeño cuadro de Renoir que no conocía, representando a una mujer lectora, concretamente a una Woman on White Reading, decía el título. Fijaros, Woman on White y encima Reading, para echarle más hilo a la cometa y a la fantasía de un iletrado en lengua inglesa, cuya vena lírica le hizo creer que Woman on White era una bella forma de decir que aquella mujer estaba en blanco, soñando, imaginando, poetizando mientras leía. Woman on White, qué maravilla. Corrí a compartir el hallazgo, pero mi acompañante tardó apenas un segundo en bajarme a tierra, informándome con prosaico e innecesario rigor británico, a los poetas habría que dejarles soñar, que la frase decía simplemente mujer vestida de blanco leyendo. En fin, touché, como diría Renoir, pero no del todo, porque al leer de nuevo la cartela, avergonzado ya tras la miseria de mi inglés miserable, supe que la retratada era nada menos que Camille Donsier, la que fue primero modelo y luego mujer de Monet, pintada por Renoir en una visita a la casa del matrimonio tras observarla numerosas veces leyendo Woman on White, algo que llamó tanto su atención que son varios los cuadros que así haría luego, la haría, uno tan solo entre las más de 40 telas, mucho más que su marido el gran Monet, que solo pintó uno entre las más de 40 telas en las que Camille aparece cosiendo, cuidando hijos, labores, pero no leyendo en actitud desocupada, lo cito literal, como he llegado a leer estupefacto estos días en distintos museos. Desde luego hay cartelas que las carga el diablo y que me han recordado algo que hace años escuché decir a un famoso novelista sobre sus experiencias en ferias del libro, contando que nunca dejaba de sorprenderle la cantidad de hombres, o en que hombres le pedían la dedicatoria de un libro para su mujer. Y que al quedarse él un segundo mirándolos, el marido justificaba
es que ella es la que lee, añadiendo con tono de lamento: yo es que estoy muy ocupado. Sin palabras. Y sin palabras debía quedarme yo también muy pronto, para no seguir merodeando anécdotas de aquí para allá sobre un tema del que van a hablarnos esta tarde con más criterio, con más color, dos verdaderas, auténticas mujeres on white, mujeres on green, mujeres on red, mujeres omnívoras, si me lo permitís, porque de todo saben, porque de todo se nutren y se alimentan, y a las que ha unido siempre una serie de espacios comunes más allá del crudo y descarnado oficio de la poesía, porque ambas son poetas, sí, pero a la vez amigas, pero a la vez docentes, o sea, lectivas, del latín legere, bien, pero a la vez entrometidas, seres dispuestos a sostener siempre la mirada, que es el primer paso del compromiso, sobre los temas que urgen, sobre los temas que ocupan, pero también sobre algunos rincones de la vida misma o de nuestra historia o de los cuadros, como hacen hoy, para mostrarnos que si todo retrato es un elogio, como decía Todorov, el filósofo búlgaro, hijo de bibliotecaria, por cierto, todo retrato de una mujer leyendo sería un elogio con pie de página, con algo más que decir, quiero decir, más allá de la estética, la pose, la textura, sus colores, sus sombras, más allá incluso de la figura representada. Belén Artuñedo y Ada Salas, demostrándonos, en definitiva, desde su habitación propia, cómo la intimidad femenina se revela a lo largo de los siglos en el acto de leer, y cómo, al observar la obra pictórica, se percibe, sí, el cuerpo femenino, pero también, y son palabras de ellas, su conquista del silencio, de un espacio y tiempo propios en los que la imagen de la mujer despliega múltiples sentidos de su ser en soledad: emoción, conmoción, recogimiento, la pasión, el deseo, la reflexión, la sensibilidad, los latidos. Y hablando de latidos, déjenme mencionar para terminar un último denominador común entre Belén y Ada. Y no me refiero a que ambas, castellana la una, extremeña la otra, hayan elegido hablar también, o habitar también, perdón, el verde Asturias como lugar de compañía muchas veces en su vida. Ya sabéis que un asturiano, si no barre un poquito para casa, no nos quedamos tranquilos. Sino que son también las dos por separado y al unísono amigas mías. Y lo digo con emoción y con orgullo. Amigas desde hace siglos, y ya intuís todos a estas alturas y claroscuros de la existencia lo que eso significa: compartir alegrías, miedos, pérdidas, edades, navíos y borrascas. O dicho de otra forma, el frío cajón del frío algunas veces, el cálido cajón de las bufandas muchas otras, pero el armario de los abrigos siempre, de par en par abierto, insisto, siempre afortunadamente. Dos grandes poetas, dos mujeres imprescindibles con las que he compartido lo vivido y lo vívido, que no es lo mismo, porque inyecta y suma a la celebración de lo vivido un inmenso soplo más de sensibilidad, de vuelo, de misterio, de woman on white, de poesía. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy. En primer lugar, dar las gracias al Museo del Prado, Javier, por darnos la ocasión de estar hoy aquí, y muy especialmente al director de este ciclo, a Fernando Beltrán, por su confianza, por habernos invitado. Cuando Fernando me propuso participar en este ciclo de conferencias, me lo propuso porque él conocía que yo tenía una pasión particular por los cuadros que representaban a mujeres leyendo. Y en el mismo momento acepté. También le agradezco esta propuesta porque yo siempre tuve
un proyecto de volcarme en la escritura a través de estos cuadros y gracias a su empujón pues he empezado. Y en el mismo momento en que me lo dijo también pensé en Ada, en la poética de Ada, porque conozco muy bien su poesía y he trabajado muchísimo el lenguaje poético en relación con el lenguaje pictórico, y además tiene una poética del silencio que yo estaba segura que iba a enriquecer el diálogo con los cuadros que íbamos a mostrarles, y también a través de esa poética podía entretejer su discurso con el mío de manera que, como les decía, enriqueciera la interpretación de los cuadros y su emoción que esperamos poder transmitirles hoy. A lo largo de mi exposición, entonces, será Ada quien dé voz con sus poemas a algunos de los cuadros para transmitir esa emoción. Por mi parte, también leeré algunos textos poéticos que han surgido al hilo de la contemplación de estos cuadros. Y antes de comenzar por ese recorrido, pues Ada sí que quería decirles algo sobre esa relación entre el lenguaje poético y el lenguaje pictórico, del que hoy nos va a hacer partícipes. Bueno, mil gracias a todos. Pues me sumo a todos los agradecimientos, evidentemente, y gracias por contar conmigo, Belén, compañera y poeta, así que compañera en la poesía también. Hay una forma de soledad única que solo he podido experimentar en la escritura. Hay otra forma de soledad única que solo puedo experimentar en la lectura. Hay una tercera forma de soledad única también que solo puedo experimentar contemplando un cuadro. Mi relación con la música, por ejemplo, es diferente. Por decirlo de alguna manera, la música llena un espacio, la lectura, la escritura y la lectura lo crean. Pintura, escritura, lectura, tres caras de una extraña y maravillosa moneda con la que se puede comprar un mundo. Esa moneda se llama escuchar. Escuchar, aunque se suele escribir en silencio, leer en silencio, contemplar un cuadro en silencio. El diálogo, pues diálogo es entre contemplador y cuadro, lector y libro, escritor y palabra, es un diálogo silencioso y secreto, incompartible e intransferible, porque ese diálogo, además de con la obra, es un diálogo con una misma y ofrece una posibilidad de autoescucha. Silencioso y secreto es el mundo de las habitaciones propias de las lectoras que Belén Artuñedo ha ido coleccionando con amor. Nosotras seremos una especie de voyeur que espiaremos ese espacio de intimidad que es siempre el de un lector y más aún a lo largo de la historia el de una lectora. Algo de subversivo tiene que las protagonistas sean mujeres solas leyendo, por muchas razones. El de una lectora, decía, con un libro entre las manos. Las palabras secreto y sagrado se parecen. Sagrados y secretos son esos mundos retirados y esos hilos silenciosos que unen a estas lectoras y a sus cuerpos con los libros que sujetan o que las acompañan. Los poemas que leeré, de un modo siempre no explícito, tienen que ver, para mí, con lo que se respira en los cuadros que Belén va a compartir con nosotros. En algún caso, solo en algún caso, como en el caso de las Anunciaciones, leeré un poema directamente relacionado con el motivo. Y nada más, os dejo con la maestra. Gracias, Ada. Bueno, colecciono postales compradas en museos y exposiciones que reproducen cuadros de mujeres leyendo desde hace algo más de 35 años. En mi haber, unas 500 imágenes que representan una parte muy pequeña de la ingente producción pictórica que se ha prestado atención a la relación de la mujer con la lectura. Es en este marco, mi colección limitada, personal y subjetiva, en el que se inscribe esta presentación, en la que haremos dialogar obras del Museo del Prado con cuadros de otras pinacotecas del mundo y con la poesía. Cuadros en los que el pintor o la pintora
han captado el acto de leer en sí, atraídos por la relación de la mujer con el libro. Mi colección comenzó con esta lectora del Museo de Orsay de París. En él una mujer absorta, ajena al mundo, se sumía en la lectura. Sentí la emoción de una intimidad en la relación con el libro muy distinta a la que yo vivía en mi periodo de formación académica, una emoción que me sedujo por completo. En la librería del museo encontré la postal, la compré, la puse en mi mesa y desde entonces me ha acompañado y sobre todo a partir de ese momento me llevó a visitar museos y exposiciones con una mirada nueva, la mirada de la coleccionista. Coleccionar no deja de ser una tentativa de rodearse de un mundo propio y de cultivar una pasión en soledad. En el mundo de mi colección, cada imagen hallada asume el afecto que pongo en ella, convirtiéndose en singular, en una realidad única. Como en una especie de Miss Danabima, leyendo a quien lee, aprendo la verdadera esencia de leer un texto o una imagen, reconocer lo que ya ha apelado a mi ser alguna vez, aunque yo no lo supiera. En mi colección, un cuadro como esta lectora de Maque, por ejemplo, abandona su museo, donde dialoga con otros cuadros, adquiriendo un valor estético, revistiéndose de un sentido estético, y yo la introduzco en mi colección, donde buscará su lugar, donde yo le daré un lugar, para desplegar nuevas relaciones, nuevos vínculos con otras mujeres que comparten la misma pasión por los libros. Adquiere, pues, un valor estético diferente y de carácter privado. Y eso es lo que hoy pretendo compartir con ustedes. Lo más difícil de todo ha sido la selección de los cuadros, porque para mí todas son elocuentes y cuando cada vez que descartaba una postal de mi mesa y la retiraba para volver a su álbum, pues sentía como en la nuca las voces de estas mujeres llamándome traidora. Mi colección es una dedicación también que me devuelve al hallazgo del museo, de la visita del museo, cuando uno visita un museo y encuentra una imagen que le deslumbra. Pero también volver a mi colección para mí es un acto de amistad, porque guardo una enorme gratitud hacia todos los amigos que a lo largo del tiempo, en sus viajes, en sus recorridos por el arte, me han enviado desde ciudades lejanas un sobre franqueado con una tarjeta postal titulada La lectura o Mujer leyendo. En esta colección no busco la totalidad, sería muy fácil hoy en día en la red navegar y conseguir todas las imágenes de mujeres leyendo, no es mi interés en absoluto. Prefiero la tensión de lo inacabado y el deslumbramiento de una recién llegada. Tampoco tengo una clasificación, ni una jerarquía, ni un catálogo por épocas, por movimientos, en absoluto. Estas mujeres que leen se sostienen solas, dialogan entre ellas en el tiempo, se mueven y apelan a mis sensibilidades de encrucijadas muy cambiantes. Museos y bibliotecas comparten la virtualidad de captar la profundidad de la mirada y multiplicar la capacidad de nuestro pensamiento y nuestras emociones para llegar a lugares a donde no podríamos llegar solos. Como ven en este cuadro, 4 mujeres encerradas en una biblioteca, tenemos aquí a la guardiana, que nos mira con complicidad, como diciéndonos avisadme si viene alguien. La buscadora subida en la escalera, que ya ha descartado unos cuantos libros al pie de la escalera, que busca la complicidad, la certeza de que puede seguir indagando en la biblioteca. Y las otras 2 mujeres que ya están ajenas, que están leyendo, sonriendo y expresando un doble placer, el placer de la lectura, el placer del texto y el placer de la transgresión. Leer es una actividad sigilosa, desafiante, emancipadora. Desde diversas formas de aproximación a la lectura, las mujeres lectoras obtienen conquistas íntimas dentro de su realidad que les permiten adquirir conciencia de sí mismas fuera de su horma social. Sus representaciones pictóricas nos remiten a habitaciones silenciosas donde caben el pensamiento y la reflexión, el placer estético
y la conciencia emocional del cuerpo. Una lectura silenciosa. San Agustín, en el capítulo 3 de sus Confesiones, cuenta su sorpresa al descubrir que San Ambrosio leía para sí mismo en silencio. Y es que durante siglos la lectura fue en voz alta, para uno mismo y para los demás. La lectura en silencio inaugura, por lo tanto, una relación singular con el libro, y mucho más en el caso de las mujeres que no tenían un espacio donde retirarse, a no ser la Iglesia. A lo largo del recorrido que haremos hoy, intentaré mostrar cómo la lectura en silencio de las mujeres nos ofrece en la pintura una galería de cuadros de honda expresividad. Generaciones de mujeres han podido experimentar esta sensación de una esperada soledad cuando acaba el día para desplegar su mundo. Cuando cae la noche, comienza el tiempo propio. El silencio se sedimenta. Debajo de la piel corre la sangre. Debajo del color, el blanco del estuco, la luz, la transparencia, otro poco de aceite para que lo vivo aflore entre lo muerto, el pulso de esa mano, la savia de ese roble, un pequeño gusano que crece en esa herida, una abeja que zumba en ese corazón. ¿Quién se atreve a decir que todo está cumplido? Cuando va a anochecer, los vencejos invaden esta sala vacía. Wilhelm Hammershøi, pintor danés, es considerado el pintor del silencio. Pintor de interiores, son muy numerosos los cuadros que nos ofrecen ese silencio en forma de mujer leyendo. Todo indicio desaparece. Apenas un difuso cuadro, un libro cerrado, casi invisible en la mesa. Ningún objeto, ni muestra de actividad ni presencia alguna pueden sugerir un atisbo de la historia de esta mujer. El silencio nos introduce en lo infinitamente pequeño. Silencio que destila la propia figura femenina. Desde la luz de su nuca a la luz al fondo en la ventana, solo puertas abiertas, solo aire. Aun volviéndonos la espalda, sabemos que está leyendo. Nos lo dice en la leve línea de su perfil y sus hombros, a los que ni sigilosamente podemos asomarnos. Entre la luz y ella, su ausencia en las páginas leídas, su secreta ensoñación. En este cuadro, detrás de las ventanas, podemos imaginar el bullicio de la calle, el ruido. De este lado de los cristales, la intimidad de una silla junto a la ventana, donde una mujer se sienta para leer. Imaginamos una historia, imaginamos una mujer liberada de sus quehaceres, que ha llegado cansada, se ha descalzado y se ha sentado y ha cogido un libro porque ha llegado su momento en el día, para sumergirse en la lectura. La fuente de fruta sobre la silla silencia aún más la habitación. Los zapatos en primer plano y la fruta parecen ecos de una naturaleza muerta, sin rostro, de nuevo volviéndonos la espalda. Su actitud
sus pies descalzos, los zapatos desordenados, su libro en las manos, hacen resonar su profunda humanidad. Al igual que en los cuadros anteriores, los objetos que observamos callan y crean el silencio. Los objetos no nos necesitan para existir y, sin embargo, recogen nuestra luz y nuestra sombra. Son nuestros testigos. El escritor belga Georges Rodenbach pensaba que el discurso silencioso de las cosas que nos rodean es un lenguaje mudo del alma, un discurso confidencial ante el que callamos cuando observamos nuestros objetos. La habitación en la que encuentro mi lugar para ahondar en mi pensamiento es, cito, un fasto de silencio hecho de materiales inertes. El silencio engendra el halo del objeto contemplado, límite en el cual el ser se convierte en ausencia. Un poquito más de luz. Un poquito. Luz. Gracias. Que no veo bien. El silencio, como un gran oído, nos escucha. No nada sino amor. ¿Desde cuándo no oías este aliento del mundo dejando de ser mundo? Los pájaros parados en el aire, colgados en el aire a punto de cantar. Su canto como un carbunclo de calor suspendido en la tarde a punto de emitirse, a punto de ser tiempo, pero no. Oh, quédate ahí, oro quieto del día, perla azul de la noche, canta tu canción de silencio. Sé sí, sé no. Sé todo, sí, lo haces, no sabía que esto era posible, no sabía que eres la única verdad. Como Hammershøi, Camille Corot es un pintor que capta el acto de leer y elige a la mujer como representación de la lectura en numerosos cuadros. Escribía Paul Valéry: escucha lo que se oye cuando nada se hace oír. Este es el silencio del paisaje donde las jóvenes de Corot leen. Una naturaleza en sordina, cuyos lejanos y atenuados sonidos, como una transparencia aérea, perfilan la textura del silencio. La mujer, entregada a la lectura, lo amplifica. Lee absorta en su mundo interior. En el primer cuadro, a la izquierda, la lectora nos aísla en una esfera de soledad, pero de otra índole. En una habitación desolada se respira el frío y la melancolía. Un atisbo de caballete nos induce a imaginar la intemperie de un estudio de pintura. En el vacío, la elocuencia muda de la lectora. Reposo y ensimismamiento. Antes, quizá, de que la modelo se desnude.
Como si las moviera la luz, las hojas del libro respiran. Dejan circular el aire entre las palabras ya leídas y nos hablan del aliento, de los latidos de su corazón. Me adentro cada vez más intensamente en la sensibilidad que exploro, con el único horizonte de la página, que vuela tras la anterior. Bajo la desnudez que la camisa, deslizándose, nos muestra, una serena blancura se desprende en respuesta a su rostro casi impasible. Sin embargo, lectura palpitante. Posa su mano levemente sobre su pecho. Textura de piel en la yema de los dedos. Hilo conductor del suave calor, de la envolvente corriente, de la lectura hasta su emoción. El silencio es intrínseco a la relación con Dios, como prescribe la tradición monástica del Ars Meditandi. Dios habla y el alma calla. Y es en silencio cuando irrumpe la revelación. Las palabras que nos aturden, nos conmocionan y nos lanzan hacia un lugar desconocido, inconscientemente nuestro, o hacia un destino inhumano. En numerosas representaciones pictóricas de la Anunciación, el libro, como símbolo, sacraliza la figura de María. Es un libro de horas, el libro de la sabiduría, el Antiguo Testamento. En este último, la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, reza: He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Voy a hacer un pequeño inciso que no en verso sino en prosa, por mi particular relación con el motivo de la Anunciación. Desde el cole, cuando veía la Anunciación, siempre me inquietó lo que yo veo de violento en el hecho de que en el recogimiento de una mujer leyendo aparezca, sin que nadie le haya pedido que llegue ni que entre, un ángel a interrumpir ese momento de recogimiento, que además será un acto de apropiación de todo el ser de la Virgen y, por supuesto, de su cuerpo y de su maternidad. Entonces, por otras muchas cosas, siempre me ha inquietado mucho este motivo y me ha fascinado también. Son fragmentos los que voy a leer, 3 fragmentos de un poema más largo que se titula Anunciación. Yo estaba quieta. Las alas de su espalda eran largos cuchillos. Noli me tangere. Una me sajó el vientre. Después se fue sin suturar el tajo. Tengo 5 puñales, voy a dejarla correr. ¿Qué tiene la belleza que la hace tan triste? Hijo mío, ¿por qué me has abandonado? Y habrá de ser ya siempre este pavor mi casa. El escritor francés Joris Karl Huysmans, en su libro La Catedral, dice a propósito de Fra Angelico: no había mirado nunca al exterior, no había visto nunca sino en sí mismo. De ahí la fuerza del silencio en sus obras. Interrumpida en su lectura,
María abandona el libro cuando el deslumbramiento la lleva a cruzar los brazos sobre el pecho. ¿Acaso el ángel ha hablado? ¿O el hondo silencio que se desprende de los rostros es un eco interior del alma de la mujer? Silencio ya para siempre, eterno. El rayo de las manos de Dios rasga el aire con su designio. Ya he obrado en ti. Acepta esta encarnación. Contigo comenzará un nuevo libro. Las anunciaciones de Mesina desprenden una serena inquietud y una soledad profundamente humanas. En el primer cuadro, María parece mirar en su alma, sopesar. Deja la mirada perdida por un momento y extiende su mano como si necesitara tiempo y lo detuviera. Medita las palabras que le hablan a lo más profundo de su ser y pausadamente intenta comprender el misterio de creer. Se cubre y se adentra en la hondura del verbo. En el segundo cuadro, María tiene la boca entreabierta, como si repitiera en voz alta el mensaje para aprehenderlo. Concebirá al Hijo de Dios. La tristeza de su mirada refrena el vértigo de la revelación y con sus manos refugia el desconcierto en su pecho. Lo que el libro le ha revelado, ahora necesita sentirlo en sus labios, como si la materia de la palabra tuviera que atravesar su cuerpo. En ambos cuadros, solo el libro es revelación. Soledad de la profecía. En las anunciaciones del Greco asistimos a dos momentos. María se vuelve hacia el ángel y con su mano en el pecho apacigua la conmoción de la aparición del mensajero. Mensajero que apela a una luz deslumbradora y en su elevación le impone humildad. Con la otra mano toca el libro. Es como si la lectura aún perdurase en la palma de su mano. Del tacto de la página a la revelación en su alma. El verbo la ha tocado en su ser más íntimo. A la derecha, un instante después, el abandono del libro, la sumisión. Manos abiertas ofreciendo su vientre y la zarza en llamas, símbolo de la alianza de Dios y el hombre. Hágase en mí según tu palabra. Y este último cuadro de las Anunciaciones lo he traído porque es una visión actual, es un cuadro del año 2000, se siguen pintando Anunciaciones, es una interpretación diferente, pero sobre todo por la indefensión que transmite. La puerta está cerrada, la niña se aferra al libro como a un escudo, apenas puede levantar la mirada de la página. La lectura debería abrir esa puerta, Dios debería revelarse, y sin embargo para ella es una voluntad incomprensible,
incognoscible. No quiere que le arrebaten su vida y se aferra al lenguaje humano para mantenerse a salvo de lo que el mensajero quiere de ella. El libro es también símbolo en la representación de María Magdalena. Los evangelistas nos hablan de 3 mujeres: María de Betania, hermana de Lázaro, de la mujer pecadora a la que Jesús salvó de la lapidación y que, entrando en casa de Simón Fariseo, le lavó los pies con sus lágrimas, se los enjugó con sus cabellos y los ungió con perfume. Y María de Magdala, la seguidora de Jesús, apóstol de los apóstoles, quien también lavó los pies de Jesús antes de la entrada en Jerusalén. La tradición católica hizo confluir estas 3 figuras en una sola, María Magdalena, como la mujer pecadora y arrepentida que acompañó a Jesús en la pasión y fue la primera en verlo resucitado. En estas 3 representaciones de María Magdalena, la lectura contemplativa nos muestra la serenidad de saberse redimida por aquel al que siguió y amó. Como ven, en los 3 cuadros aparece el frasco de perfume, que es una presencia permanente. Puede ser interpretado, desde mi punto de vista, como el recordatorio del acto más íntimo, tocar los pies de Jesús. Rememorar a través de ese perfume, de ese olor, el amor por Él. Y también, por supuesto, recordatorio de su gratitud. Leer su palabra y recordar, sin buscar indicios ni revelaciones, sin reclamar su voz. La lectura aquí es como una conversación con la memoria del hombre y la mujer que ellos fueron. Muy distinta es la visión del barroco. La mirada enajenada de María Magdalena no se duele de la fugacidad de la vida ni de la futilidad de los placeres humanos. En la vanitas la calavera permanece en la oscuridad o cubierta. La expresión dramática de la luz ilumina su cuerpo, su piel y las páginas del libro. Son ellos quienes soportan el doloroso desgarro del duelo. Desnudez dispuesta a dejarse tocar por su memoria. Pero la mortificación no es suficiente para consumar el deseo. Espesura de la noche en mi alma, ¿cuándo me apaciguarás? ¿Cuándo el inefable gozo de volver a verle? De la ascesis de la penitencia reflexiva en el desierto a la mística del éxtasis amoroso en el cuadro de Elisabetta Sirani. Acallado el cuerpo tras la mortificación, sometido al deseo exaltado del alma y tentar alcanzarle. Ven, te digo, arrebatadamente te persigo, arrebatadamente a golpes de silencio tú que hieres, desgarrando mi soledad mortal y humana. Ven, te digo. Llegaos hasta aquí de donde mana. Una brecha se ha abierto en un campo de cal. Ahora os contaré de la ceniza, de lo que ha fermentado en la sombra. Ahora lloraré. Auxiliadme en el llanto.
En 2 conferencias pronunciadas por María Cóndor y Manuela Mena, aquí en el Museo del Prado y que están disponibles en la web del museo, en el título, conferencia sobre la interpretación de la representación de María Magdalena en la pintura, consideran a María Magdalena la Venus del cristianismo. En este cuadro sabemos de la representación de la Magdalena por el título y el símbolo del libro, pero en realidad estamos ante una ninfa pagana, con un pelo voluptuoso que cubre parcialmente su desnudez y que se confunde con la vegetación o puede confundirse con una piel animal en la oscuridad de la cueva o de la noche. Parece desperezar su cuerpo tras el sueño, estirando sus brazos y las manos al abrir los ojos. Expresión sensual de la ensoñación, quizá el deleite aún de lo soñado. Sentimos principalmente texturas. Es el sentido del tacto el que late en su figura. Metáfora de lo leído, sus dedos entrelazados, reteniendo la materia del sueño. Metáfora de la página, su piel desnuda, recibiendo la misma luz. Las palabras que la despiertan la llevaron al sueño de su propia vida. Su mirada aún contempla el íntimo lugar del que ha regresado. Tuve su amor y lo conservo. Este desnudo de mujer, como ven, nos remite al anterior, al cuadro de la joven Magdalena. De nuevo, su pelo voluptuoso se vuelve la piel animal que acoge a su cuerpo. Sentimos el tacto aterciopelado que la envuelve. Libro y cuerpo se alumbran mutuamente. Su mirada permanece ajena a la insinuación con la que el juego de luces y sombras perfila la sensualidad de su cadera. Su cuerpo parece arquearse por la respiración de las palabras leídas, que hace ascender y descender su vientre en un calor íntimo. Lee recostada sobre un deseo al que el libro apela. En los 2 cuadros anteriores de María Magdalena y el desnudo anterior he aludido al tacto como sentido que las imágenes evocan. En este cuadro el cuerpo de la mujer aparece rodeada de telas. La sábana, la colcha, su vestido colgado del pie de la cama, la alfombra, el tacto de la página, tejidos y texturas. No puedo dejar de citar aquí el ensayo de Roland Barthes, El placer del texto. En él explora la metáfora del texto como tejido, en el que el lector siente una percepción física de la textura de las palabras. La indagación, el placer de la materia del lenguaje, de su exploración en el texto, es un placer de lo entreabierto, lo adivinado, lo desvelado. Leer literatura para Barthes es dejarse envolver, dejarse tocar por un placer afectivo y sensorial. Virginia Woolf afirmaba: el amor es algo físico y leer también. Jorge Luis Borges decía que el deber de todo verso es tocarnos físicamente. Podemos leer con todos los sentidos, percibiendo todo tipo de sensaciones, pero el tacto teje los hilos del texto en los que nos entreveramos. La oscuridad de la atmósfera realza una desnudez ofrecida.
El vestido en la silla llama al deslizamiento sedoso sobre el cuerpo. La tela cayendo al suelo expande su erotismo. Se ha desnudado para leer y se cubre con las palabras a las que cede su piel. Seduce la concentración de su rostro en la lectura y la inclinación de su cabeza sobre el pecho. Es su ausencia quien la vuelve inalcanzable. Como verán, en estos dos cuadros dialogan entre sí por la presencia del demonio en ambos. La lectora de novelas ofrece su cuerpo levantando los brazos, su mano aferrada a la almohada es como una respuesta al libro que sostiene en la otra mano mientras deja caer su cabeza hacia atrás al abandono del placer. La lectura en su sonrisa se vuelve gozo del cuerpo. Como Dánae, esperando la lluvia de horas de Zeus, sus piernas entreabiertas llaman al deseo ocultando su sexo, que descubrimos reflejado en el espejo. Para el exaltado cuerpo de esta mujer de Rubens, el festín de la lectura es festín de la carne. Y vemos la diabólica mano en el lecho que lo alimenta, ofreciendo libros, como una asechanza insistente que persigue su seducción, perderla en la tentación del cuerpo y del espíritu. Demoníaca lectura, la novela. En la acuarela de Robs, un inciso porque uno de los libros que aparece en primer plano se puede leer el título, es una obra de Alexandre Dumas, Antony, que es la historia de un adulterio. Y también, no sé si lo llegarán a ver, pero detrás del espejo aparecen los libros prohibidos escondidos. En la acuarela de Robs, la amenaza acecha desde los lienzos del dosel de la cama. A la izquierda, un bibliotecario, es el título del cuadro, el bibliotecario. Un bibliotecario transfigurado en demonio lujurioso con sombra de murciélago sobrevuela la cabeza de la mujer que lee cargando un montón de libros que se pueden precipitar sobre ella y que son su perdición. A la derecha, un murciélago podría, también como un vampiro, abalanzarse sobre ella, sobre su carne y morderla. Inquietante ausencia en su lectura, la del cuerpo desnudo, que nos ofrece la curva serena de su espalda, de sus hombros, de su cadera. Sin embargo, los libros la rodean, la tocan, la acosan, se insinúan, la acechan, la esperan. En la inminencia, Eros. Así son los estragos de la lectura. Como el destino de Francesca da Rimini y Paolo Malatesta. Si nos preguntamos por la relación entre el cuerpo que lee y el libro como espejo liberador en el que consumar un deseo, la representación pictórica de los amantes leyendo juntos nos desvela el poder de la poesía y su lenguaje. La lectura del amor nutre al amor. En la historia de Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, la lectura compartida en el jardín embriaga los sentidos. El libro abierto ha dejado de ser texto para convertirse en deseo. Ninguno de ellos lee ya. Él dirige hacia ella su mirada, la rodea con su brazo y ella percibe el calor de su acercamiento. En la Divina Comedia, atravesando el infierno, Dante, acompañado de su maestro Virgilio, se encuentra con ellos, condenados a errar eternamente abrazados. Perturbado por su tortura, pide a Francesca que le cuente cómo conoció la pasión que los condenó. En el canto quinto leemos: Francesca, tus torturas me hacen llorar con triste sentimiento. Mas di,
en el tiempo aquel de las venturas, cómo y por qué te concedió el amor, conocer las pasiones aún oscuras. Cómo el amor a Lanzarote hiriera, por deleite leíamos un día. Soledad sin sospecha, la nuestra era. Palidecimos y nos suspendía nuestra lectura a veces la mirada, y un pasaje por fin nos vencería. Al leer que la risa deseada besada fue por el fogoso amante, de quien jamás seré apartada, la boca me besó todo anhelante. Galeoto fue el libro y quien lo hiciera. No leímos ya más desde ese instante. El libro yace en el suelo, entreabierto aún por la página en la que se han detenido, Lanzarote besando la risa de Ginebra. Leyendo juntos, sus ojos reescriben el deseo. Se desata el lenguaje, la risa besada y las palabras leídas se hacen cuerpo. El beso es ahora y es nuestro, somos nosotros. El libro nos desnuda y nos conoce apasionadamente. Albada. Dispusimos el cuello como quien mira pájaros. Un filo descendió justo hacia la amapola de amor que habíamos tragado. No cerramos los ojos. Tú rozaste mi herida hasta la aurora. Limbo. Y yo pregunto, ¿qué nos estaba reservado? Tiembla en el ojal del corazón ella la blanca aún sin deshojar. Un amarillo sucio en los dientes del tiempo. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde nos será dado estar, si no en el lugar de la condena? En esta ilustración de Miquel Barceló, para la Divina Comedia, los cuerpos se entregan al amor carnal. La página es la piel desnuda de quienes van a amarse. El libro, que parece tener alas, es espejo en el que se hunden aquellos que se atreven a vivir la literatura. Como Francesca da Rimini, otra mujer que se arriesga a vivir la literatura es Madame Bovary, a quien Flaubert concibe como una mujer fruto de la lectura. En la intensidad de sus emociones, de aquello que las despierta y exalta, Emma Bovary se siente transportada a otra vida. Cuando Flaubert nos la describe leyendo la novela Paul et Virginie, se detiene en cómo su cuerpo se adentra físicamente en lo leído. Se abrazó entera a las frases, escribe Flaubert. Hubiera querido dormir entre las hojas del libro. Leyendo con todos los sentidos, Emma se deja ir a la ensoñación permanente. Añade el escritor. Se miraba en el espejo, cogía un libro y luego, soñando entre sus líneas, lo dejaba caer en sus rodillas. Hundida en mi mundo interior inconscientemente, detengo mi lectura y levanto la mirada.
porque una simple frase te transporta lentamente y lentamente te arrastra hasta esa página que cuando finaliza te obliga a detenerte para respirar y dejar la mirada perdida, escribe Alfred Cathing. El objeto de luz que tengo en mis manos me contiene y expande en ondas. Replegada en mí, siento el sutil movimiento de mi conciencia que me lleva a otro lugar. Retrato de lectora como rehén de las palabras. La mirada no percibe a una mujer con libro, sino que entre mujer y palabras presentimos una alianza. Entre dos capítulos perdura la tensión de las palabras y en sus ecos recreamos nuestras vidas. Habitación en pausa para la ensoñación. Regreso a veces de lugares tan lejanos que han pasado siglos. Espina. Ahora ya no quieres caminar descalza por la casa. ¿Alguna vez la espina? No lo puedes contar. Acaricias y una y otra vez la carne, esa planta del pie, la carne en la que buscas ese texto perdido. El texto, lo perdido. Y se esconde del tacto, no aflora, pero duele. Blancos, claves en el relato. Ahora ya no quieres volver a caminar clavándose la espina. Un palito, una piedra, algo duro que estanca lo que fluye, que ciega la corriente. Nada acaba de hablar, nada quiere decirse. Lo enterrado en la carne está vivo. Antes no estuvo ahí. Lo enterrado en la tierra está muerto. Antes. No importa no entenderlo, importa devolverlo a la tierra. Aquí fluye solo el silencio inconsolable. Ahondar en la lectura y no poder seguir. La mirada perdida que Camille Corot capta es el instante mismo de la caída. Ella parece ausentarse de su rostro, sumirse en una melancolía extraviada. La experiencia perturbadora de las palabras desciende por la línea de su brazo. El libro podría deslizarse de su mano y precipitarse en cualquier momento. ¿Qué vuelco ha provocado esa página para descorazonarla así? ¿Qué sentimientos la han arrastrado a esta lasitud? La fuerza de las palabras, la excitación del lenguaje, la agudeza del movimiento, de la vida, el vértigo de los mundos posibles a los que me arrastra la lectura, la densidad del tiempo, fatigan mi cuerpo. En la placidez de una respiración cada vez más pausada, deslizarse de la ensoñación al sueño. Se han cerrado sobre sí mismas y los libros abiertos se han quedado solos.
Esta joven con Petrarquino intenta en un gesto discreto buscar nuestra complicidad. Nos mira y señala una página. Casi sin girarse hacia nosotros, nos confía un secreto. Nos muestra el poema arrebatador, un soneto cuyos versos encienden su cara, nublan levemente sus ojos, perfilan apenas una sonrisa. Su mirada expresa un deseo difuso. Está ensayando la seducción. De regreso del mundo de Petrarca, cree ya saber cómo es el placer de amar. La pasión por Laura. Llevarse el libro a la boca, quizá rozarlo con los labios, besarlo, olerlo. Interrumpida la lectura, levanta la mirada con un aparente pudor, que en realidad es insinuación. Su lectura detenida deja entrever una sonrisa voluntariamente atenuada, comisuras, secretas palabras. No quiere mostrarnos el placer que la ha turbado, pero sí invitarnos a desearla cuando regrese al libro. Sabe que la llave de la seducción está en su mano. Este célebre cuadro de Tamara de Lempicka desprende una poderosa y desafiante sensualidad. Es un cuadro muy conocido. La adolescente, consciente del magnetismo de su belleza, se abre a la vida vorazmente. Afuera una ciudad flotante, la ciudad que la espera. Cree dominar el presente y saber nombrar el mundo. Sus hombros insinúan una desnudez imaginada y lenta, pliegues del vestido que pudiera levantar el vuelo en cualquier momento, como las páginas aventadas por la brisa que entra por la ventana. En su mirada, erótico centro de gravedad, el fragor nace de lo incipiente. La línea de la falda hacia el talón sin zapato exhala una sexualidad intimidante. El libro es aliado y caudal voluptuoso de su intención. ¿Qué antagonista busca? Desde su enigma despierta el deseo y domina el placer al que invita. Como alegoría del pensamiento, una mujer que lee, una mujer tenaz, seduce la solidez de su cuerpo, de su cuello, de sus hombros, y ese incisivo mirar acerado, desafiante, parece retar a cualquiera que pretenda penetrar en su mundo. Con su índice puntualiza una línea, una palabra, y con el otro índice toca su sien. Los dos polos de sus manos parecen liberar la corriente para que fluya el saber. En la advertencia de su mirada reside su erotismo. Parece decir, quien quiera entrar en mi fortaleza debe saber que el conocimiento me pertenece. Nuestro acercamiento a este cuadro se ensancha más si leemos el título del libro que está leyendo. Epitinicairé, o Introducción humanizada al placer integral. Libro publicado en 1928, su autor es el mismo que el del cuadro, el ensayista y pintor francés Jean de Pujol. Placer integral, físico, intelectual.
inseparables, inextricables. El placer de la plenitud es la certeza que erige el poder de esta mujer, alegoría del pensamiento. Pues hemos llegado al final de este recorrido. Quería volver a Virginia Woolf a través de este cuadro, una lectora de novelas de Van Gogh con ese color vibrante que nos presenta esta mujer rodeada de libros en su biblioteca, leyendo en soledad. La lectura ha permitido a las mujeres franquear toda suerte de límites para encontrar espacios donde cultivar el pensamiento propio y poder abrirse a otros mundos posibles. En el conocido ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, título que hoy hemos tomado prestado, la escritora establece las condiciones necesarias para que una mujer tenga la libertad de pensamiento que le permita escribir. Con estas condiciones, una habitación propia y una renta asegurada al año. ¿Quién no lo suscribiría? Una habitación propia también para leer, aunque para la mujer el libro en sí fue durante mucho tiempo su único espacio propio. Una habitación donde leer los textos que nos emocionan y poder permanecer bajo su influjo todo el tiempo que deseemos. Este cuadro me llevó a otra cita de Virginia Woolf cuando cuenta las emociones que la lectura produce en ella, despierta en ella. Cito: «Pero si esto es lo que siempre he sentido, sabido y deseado, y una hierve de emoción, y entonces cierra el libro incluso con una especie de reverencia, como si fuese algo muy preciado, un puntal al que regresar en cualquier momento de la vida». El linaje de las mujeres que leen, como nos hace sentir la pintura, nos ofrece en palabras de Annie Ernaux un eterno legado de deseos consumados y de liberación, linaje del que desgraciadamente solo en algunas sociedades las mujeres podemos formar parte, eligiendo nuestras lecturas y nuestro mundo individual y personal. No sé si habré sabido hacerles llegar algo de la emoción que transmiten estas mujeres que leen en los cuadros. Si así fuera, espero que en sus próximas visitas a museos o exposiciones, si se encuentran con alguna de ellas, no duden en acercarse, detenerse, contemplarlas, porque estoy segura de que tendrán muchas emociones que transmitirles. Y queremos cerrar esta exposición de hoy con un poema a pie de este cuadro. Yo sé que tienes algo que decirme, mundo. Voy a limpiarlo todo para que todo sea aún más transparente y pueda oír aquello que murmuras sin esfuerzo y sin miedo. Ya puedes acercarte hasta mi oído. Vamos a hablar despacio, muy despacio, sin prisa, como si nunca, mundo, nos llegara la muerte. Pues muchas gracias por su atención y por haber venido. Gracias.